Hola, damas y caballeros. Soy Jesse y Katy Duplantis. Duplantis. Gracias por sintonizar esta sala de juntas. ¿Cuántas llevamos, Katy? Número 268. Son 268 segmentos. Sabes, si los repitiéramos, no tendríamos que venir al estudio No lo para creo. grabar. ¿Te gusta la idea? Estoy bromeando. ¡Qué bendición del Señor! Hoy, quiero hablar de algo que es maravilloso y, sin embargo, ha causado tanta controversia en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo. La gente dice, eso no es para hoy. Sí, lo es. Ellos se confunden con el pasaje. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. La palabra de Dios es perfecta, pero si Pedro necesitaba al Espíritu Santo y Jesús dijo, vayan y esperen. ¿Lo necesitas? Los que no están de acuerdo contigo dirían que no es el Espíritu Santo, es la manifestación del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Las Así lenguas es. son donde tienen el ¿Sabes? problema. Necesitas poner atención en tu lengua y dejar que hable. Alabado sea Dios, la palabra del Señor. Quiero leer un pasaje. Todos conocen el capítulo 2 de Hechos, en donde dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y hablaron en otras lenguas según el Espíritu les iba guiando. Y desde ese nivel las cosas progresaron. Dios no quería solo a la gente del aposento alto, Él quería que el mundo lo recibiera. Porque es un gran poder recibir al Espíritu Santo. Y les diré algo sobre recibir al Espíritu Santo. Es muy ruidoso. Cuando Katy fue llena del Espíritu Santo, escuché que alguien gritaba, y era ella. Cuéntales un poco. Fue inolvidable, ni siquiera sabía qué significaba el Espíritu Santo. Solo sabía que lo necesitaba y había nacido de nuevo hacía quizás un año. Y recuerdo decirte, y tú no eras salvo. Dije, Jesse, Lo recuerdo muy siento que bien. necesito algo. Así que había algo. Antes de Cristo, antes de ella. Sentía que el Señor quería darme más, y ni siquiera sabía qué significaba eso. Había empezado a leer la Biblia. No había llegado a Hechos, ni leído todo eso. Y tú me dijiste que necesitaba al Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Lo recuerdo. Yo no sabía de lo que Así estaba que- hablando. Tu madre me dijo, hay un avivamiento. Estás por recibir al Espíritu Santo. Y lo creí. Sí, lo he dicho muchas veces. Me costó $400 que Katy recibiera al Espíritu Santo. La hice volar desde San Luis, Missouri, hasta Nueva Orleans y le dije, reúnete conmigo en Chicago Y fue en 2 una buena semanas en el inversión. aeropuerto O'Hare. Vaya, Y la tuya ella cambió también. por completo. Pero Oh, desde Señor. ese momento reconocí que tenía el poder de Dios y simplemente había, sí, lo hice. Y ella lo dijo. Venía caminando de ese tranvía o lo que fuera, ya sabes, estaba en Chicago. Vaya, ella venía como inclinada, ¿sabes? Y pensé, oh, mira, mi señora, ¿sabes? Y ella dijo, has de caer, Jesse. Tengo el poder. Y pensé, vaya, ¿qué poder tienes? Me llené del Espíritu Santo. Yo sabía que este hombre iba a caer, porque yo creía que él nacería de nuevo, tú. Ese era el viejo Jesse, Ya entiendo. antes de que fueras tocado por el poder de Dios. Muchas gracias. Yo solo tenía, ¿qué? ¿20? Eran 20. ¿Tenía 22 años? 22. 23, tal vez. Un 22 polluelo recién salido del o cascarón. 23. Ella me dijo de ese avivamiento en nuestra ciudad natal. Entonces volé a Houma, donde vivían nuestras familias. Y fui a esa reunión esa noche sin saber qué esperar. Yo estaba lista para recibir. Tenían a un evangelista en la ciudad, y él predicó, y no podía esperar al momento del altar, así que fui al frente junto a otras 10 personas. Y levanté mis manos por puro instinto, guiada por el Espíritu. Me preguntaba si Dios tenía una señal de rendición, y así que solo estaba buscando a Dios. Y recuerdo que puso sus manos sobre mí y de repente pude oír a alguien gritar en la sala. Sé que suena tan extraño, lo sé, para quienes lo han experimentado no les parece nada extraño. Pude oír a alguien gritando en la sala a la distancia y me di cuenta en ese momento de que era yo. Hubo una liberación tal que llegó y el Espíritu Santo vino a mí como esa experiencia del capítulo 2 de Hechos. Estaba encendida. Hablé en lenguas de forma fluida por no recuerdo cuánto tiempo, pero fue tan poderoso y por eso supe que había cambiado. Y me parece increíble. Dicen que eso ya no es para hoy. Y ¿Cómo lo todavía conseguiste? lo tengo. Es tan absurdo. Quiero ir al capítulo 19 de Hechos y empezar con el versículo 1. Este es realmente un capítulo muy interesante. En el 18 de Hechos se habla de un hombre llamado Apolos. Era elocuente, era homilético, hermenéutico, filosófico, teológico.
Y sí que sabía hablar. Y fue de hecho, déjame ir a Hechos 18 y leeré este versículo 24. Y cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, llegó a Éfeso. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Bautizo en agua era lo que Juan el Bautista hacía. Déjame, ahora, ¿no crees que él era poderoso? Versículo 28. Porque refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías. Para convencer al fariseo, al saduceo, al celote, tienes que hablar bien y saber de lo que hablas. Él lo hizo con las Escrituras, lo hizo con la ley. Sí, a él le mostraron la verdad, le mostraron el camino, un camino más profundo más allá del bautismo de Juan, por personas maravillosas, Aquila y Priscila. Y lo que sucede es que cuando amas al Señor, la gente lo nota. Aquila y Priscila notaron a este hombre. Queremos hablarte de algo que sabemos. ¿Y sabes qué? Sí, él era muy enseñable y mucha gente necesita ser enseñable. Pero Hechos 19:1. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: desde que son creyentes, ¿han recibido el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si existe el Espíritu Santo. Y él les dijo, versículo 3, ¿en qué fueron bautizados entonces? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Eso es arrepentimiento. Perdóname. Entonces Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto fue asombroso. No hay ningún sí, pero déjame pensarlo. Esto fue después del día de Pentecostés. Eso fue más adelante. Sí, necesitas este poder. Yo no entendía esa parte. Y pensaba que mi madre y mi esposa se estaban volviendo locas. Todos querían que hiciera esto y aquello, pero yo seguía revelándome a Jesús. Y mi madre decía: al menos ven a la iglesia una vez al mes con nosotros. Y yo iba a San Gregorio, y mi madre lo permitía a regañadientes. Y luego, ya sabes, ellas habían renacido y fueron llenas del Espíritu Santo. Realmente me parecía algo extraño porque intentaba entenderlo con mi intelecto, cuando en realidad recibir al Espíritu Santo es una revelación de conocimiento, una revelación de algo más que solo Cristo en ti. Ahora es Cristo, el Espíritu Santo, saliendo de ti, y con una lengua que no puedes hablar de forma natural. Y recuerdo esto cuando nací de nuevo, intentaste que me llenara del Espíritu Santo. ¿Lo recuerdas? Y me diste una bofetada. ¿La pediste? Sí, tú. Yo era tan ignorante. ¿Dónde porque estábamos? Ella Era nos muy sentamos, ignorante. fuimos a visitar a tu hermana, y ellos vivían en Indiana o algo así. Eso fue mientras hermana. viajábamos. Así que fuimos allí, y ellos estuvieron de acuerdo. Tú querías el Espíritu Santo. Todos sabíamos que lo necesitabas. Y no me quedaba de otra, porque me estaban volviendo loco. Tienes que recibir al Espíritu Era parte Santo del problema. una y otra vez. Yo dije, si de algo sirve, conozco al fantasma Casper. Así que te sentamos en una silla, y los tres te impusimos las manos porque queríamos que te llenaras del bautismo del Espíritu Santo, según el libro de los Hechos. Recuerdo que empezaste a reír. Y luego tú lo hiciste así. ¿De verdad? Sí, no, Éramos muy fue intensos. intenso, amigos. Y empezó a reírse, y yo no entendía el gozo del Señor. Debí reconocer, ahora lo entiendo. Eso es el gozo del Señor. Tú, cuando te avergüenzas, supongo que a veces te ríes. Solo estaba asustado ¿Estabas asustado? Está bien. Lo sacudía y sacudiéndome. y no paraba de reír. Estaba molesto. No sé cómo explicar esa escena. Deja de reírte. Ella me dio una bofetada. O sea, Y yo, ¿sabes? funcionó. Yo fui perseguido por el Espíritu Santo y no lo recibí. Hicieron de todo. Ellos dijeron que podía hablar en lenguas. ¿Cómo? Y recuerdo cuando empezamos a ir a esa pequeña iglesia después de que nos mudamos a Houma, porque eso fue durante ese periodo de 4 meses. No, estoy hablando de que esto fue en Lo sé, casa de pero más Helen, tarde. pero cuando ustedes me daban bofetadas, decían, habla en lenguas.
¿qué están diciendo? Hablar en lenguas y yo balbuceando frases. Y fue entonces cuando Teníamos Katy que hacerlo. me dio una ¿Lo bofetada. recuerdas todo? ¡Paf! No sabía qué era esto. Dije, no conozco este idioma, ¿sabes? Pensé, no pasa nada. Es parte del ¿Puedo proceso. interrumpirte? Quiero llegar al momento en que te llenaste del Espíritu Santo. Pero, ¿acaso no fue divertido ese viaje? Sí, Y tú no habías compartido mucho con tu media hermana. Pero ella había nacido de media nuevo. hermana. Creo que ellos estaban, de hecho, pastoreando una iglesia en ese entonces. O estaban Amaban al sirviendo en una Señor. iglesia allí. Y había un gran ventanal en su casa. Y Jesse tenía todo su equipo en la camioneta, así que nosotros fuimos allá. Estábamos viajando. Él tenía su gran amplificador debajo. Tenía 218 reversibles. Tenía equipos grandes. Y simplemente tuvimos Jesse. Seguro que fue idea tuya, porque tú siempre eras la parte... La parte divertida. Y pusimos los altavoces. Él puso todos los altavoces juntos. Porque el plan era... Creo que había una iglesia pentecostal al cruzar la Al calle. cruzar la calle. Había un gran ventanal. Así que él pateó. Nosotros hicimos el coro de alabanza. Hicimos el coro y corremos las cortinas. Y había gente mirando. Exacto. Y cantamos Haciendo sincronía de Aleluya. labios con el coro Aleluya, y se podía escuchar a la distancia. Podías oírlo a Fue cuadras. divertido. Podías llenar un estadio con algo de recordé esto. eso. Pensé, y eso evitó que me golpearan por lo del Espíritu Santo. Les dije, mejor alabemos al Señor, ¿sabes? Y regresamos a casa. Y seguía sin entender nada del asunto. Y dije, si esto es un don, es el don más difícil que jamás haya recibido. No puedo hacerlo. La gente me decía, suéltalo. Y yo, ¿y cómo se dice? ¿Y qué fue lo que yo dije? Hubo una temporada en la que cada vez que había un llamado al altar, tú subías esperando algo y regresabas con cara de decepción. La gente venía a mí y me decía, ¿ya recibiste el Espíritu Santo? Tal como en Hechos 19. Yo decía, pues ya tengo moretes y estoy bañado en saliva. Solo me falta ese pequeño detalle. Es el regalo más finalmente, difícil. Llegó el día. Deben enfocarse en el mensaje. Era un hombre llamado Wolosky, un gran predicador, pero estaba más visco que un murciélago. Y se me quedaba viendo tan raro que lo saludé 2 veces. Por ti, Por mí y por y todos por tus el de al amigos. lado. Así. ¿Es conmigo? Y tenía esa voz tan rasposa. Es hora de que la gente sea llena del Espíritu Santo. Y creo que tenía salpullido. No dejaba de rascarse. Lo hacía sin parar. Se rascaba la mano todo el tiempo. Uy. Y la hermana de Katy estaba en esta iglesia, Terbon Full Gospel Temple. Ese hombre tenía los dones del Espíritu. Era un profeta. Poderoso Él tenía muchos hombre de milagros, Dios. sanidades y su Un ministerio. hombre maravilloso. Pero ¿sabes qué pasó? Tu hermana dijo, vamos a recibir al Espíritu Santo. Yo dije, Christine, Esa es nos mi van a dar hermana. una paliza. Y llegó el día, y todos en línea. Y creo que Christine estaba justo a mi lado. Y para no hacer la historia larga, él se acercó caminando y yo, tal cual como estoy viendo a la cámara, el predicador está así, pero me está mirando. Y dijo, ¿te gustaría recibir al Espíritu Santo? ¿Me hablas a mí? Era visco. Sí, te hablo a ti, así. Ahora pondré mis manos sobre ti. Hizo esto. Así que yo puse mi cabeza de lado para asegurarme. No lo sabía. Y cuando él lo hizo, no me dio tiempo a pensar, ¿cómo hago esto? Y simplemente soltó lo que tenía dentro de mí. Y finalmente pude oírme hablar en lenguas. Y recuerdo que mi intelecto dijo, oh, eso es fácil. Solo dejas que Dios tome el control, igual que al nacer de nuevo. Y fui lleno del Espíritu Santo. Y tenemos un mensaje que se llama El Predicador Visco. Uno de los mejores hombres que conocí en mi vida, y sé que mucha gente fue ruda con él por su apariencia. No era un hombre apuesto, pero tenía el espíritu más grande que he visto en mi vida. Y lo bendije financieramente. Porque esto fue algo difícil de aceptar para mí. Todo lo que Dios hacía por mí, siempre trataba de razonarlo. ¿Recuerdas aquella vez que estuve en una de las convenciones de creyentes y el hermano Copeland me estaba profetizando y me dio una palmada en la cabeza? Era cabeza dura. Deja de pensar y escúchame. Ahora lo entiendo. De ahora en adelante, cuando Lo esté mismo cerca que de yo te predicadores, hice. me pondré un casco de fútbol americano para decir, de a cómo nos toca. Pero esto es lo que Pablo decía. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? ¿Creísteis en quién? ¿Creísteis en Jesucristo como el Mesías? Y lo sé.
A la gente no le molesta el Espíritu Santo, pero no les gusta eso de hablar en lenguas porque intentan entenderlo desde un punto de vista intelectual. El rango de actividad intelectual en la investigación, la inducción y la razón no funcionan con la revelación ni con el Espíritu Santo. Él está tratando con tu espíritu, quien realmente eres. Es lo que vive para siempre y es una de las cosas más asombrosas y nunca lo olvidaré. Y después de aquel servicio, esa noche fui a casa y al día siguiente pude hablar. Pude hablar del poder de Dios. Y me asombró lo fácil que fue, ya sabes, ser lleno de Dios. Y lo mismo te digo, cambias totalmente al recibir al Espíritu. Me refiero a ser lleno. Y puedes activar todas estas cosas que Dios dijo. Estás lleno del Espíritu Santo. Y frente a la enfermedad, bendito sea Dios, voy a imponerles las manos y hacer la oración de fe y Dios los sanará si lo crees. Fue un tiempo maravilloso. Adelante. ¿Qué Sí. tienes para decir? Bueno, estaba viendo aquí que cuando Pablo les impuso las manos, el versículo 7 dice en Hechos 19 que los 12 hombres fueron llenos del Espíritu Santo al mismo tiempo. En mi desconocimiento, pensaba que ellos tenían 12 años. Cuando leí eso por primera vez, no lo sabía. Eran 12 Ahora personas. lo sé. Sí, bueno, cuando eres judío. Me alegra que me tengas para guiarte. Cuando eres judío, te conviertes en hombre a los No lo 12 creo. años. ¿En ¿Cómo le serio? llaman a esa Pensé que eran ceremonia? 13. Un bar bar mitzvah. Creo que son 12, ¿no? Son Bueno, 12, creo que eran hombres, 13. de todos modos. Sí, creo Oye, que ellos también me estás eran tomando hombres. el pelo otra Me vez. gusta confundirla y ver si estamos en la misma página. Luego Pablo se quedó allí en Éfeso unos 2 años, en toda esa zona, y realmente comenzó a enseñarles. Él dice que hubo grandes milagros. Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo, de tal manera que llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. Así que la manifestación del Espíritu Santo, por supuesto, comienza inicialmente con el bautismo, con la evidencia de hablar en lenguas. Pero los dones del Espíritu que Él trae consigo son como los dones de milagros, como hablamos aquí. 9 Hablamos del regalos, hermano 9 Wolowski. frutos. Él tenía los esos tenía. dones del Espíritu fluyendo en su vida. Tengo en mi mente ese día. Ese hombre realmente Y cambió recuerdo. este ministerio. Lo Y hizo. después de que estuviste predicando, el Señor te guió a enviarle una ofrenda, porque nos dimos cuenta del valor de su ministerio. ¿Y tú? El Señor simplemente Y lo mucha puso en tu gente corazón. no lo hizo. Y me entristece decirlo, pero no lo hicieron, ¿sabes? Pero yo sí, porque vi en ese hombre algo de lo que muchos hablan, pero que sí tenía. Él tenía la unción de Dios. Bueno, sabes, es tan importante honrar a quienes Dios trae a tu vida y que te ayudan a llegar a un lugar espiritualmente, ¿sabes? Y mucha gente hoy no es leal. Ellos solo son egocéntricos, se mudan o usan a las personas. Pero aquí nosotros amamos a este hombre, el Señor. Sí. Bueno, lo valoramos, apreciamos su influencia en nuestra vida, el don que fue depositado en ti. Hace muchos años, su hija me envió una carta diciendo que yo fui el único que ayudó a su padre. Y fue triste leer esa carta. Nos alegra que el Señor nos permitiera ser parte de su vida y nos bendice saberlo. Ese regalo, ese don que él tenía, él podía impartirlo. Le hice la pregunta una vez, ¿puedes impartir tu regalo? Piénsalo por un minuto. La gente cree en la sanidad, pero dicen esto, sé que Dios sana, pero ¿me sanaría a mí? Te diré algo. Es mucho más fácil para mí lograr que otros sean sanados. Quiero decir, puedo lograr que otros sean sanados más rápido que sanarme a mí mismo. Es la verdad. Puedo lograr que otros sean sanados con mi fe. Y muchos me dicen, nunca te hemos visto enfermo. Es que no tengo tiempo. Porque no bajo el ritmo lo suficiente para que algo me atrape. Solo sigo y sigo y sigo. A diario siembra sanidad, así que eso es todo. Pero es. tú crees en ello, así que vives. Existe algo llamado sanidad, salud y vida divina, así que nosotros caminamos en salud divina. Y lo hago. El Señor ha sido misericordioso. En el momento en que vean esto tendré 76 años cumplidos. Y es increíble, me siento fuerte. De hecho, yo voy, no me gustan los médicos, pero voy porque Katy me insiste en que me haga chequeos de rutina. Y casi todos me han dicho esto. ¿Toma algún medicamento? No. ¿Cómo que no? Pues no. No tomo nada. Por fin, alguien sano, lo cual es un buen Sí, testimonio. y simplemente me encanta. Y estaba pensando en cuando nos convertimos. Empezamos en esa pequeña iglesia en Houma, a la que solemos referirnos. Tenemos muchos recuerdos geniales. No todos buenos, pero sí muchos geniales.
Pero bueno, ¿recuerdas cuando hablaste con el hermano Raifer, que fue nuestro Sidney primer pastor? Raifer. Era un hombre tan precioso, es a quien insultaste y con quien luego te hiciste amigo. Sabes, pero ese era el viejo Jesse antes de El viejo Cristo. Jesse. Yo te insultaba. A mí no me importaba nada. Él te perdonó y tú le pediste perdón. Oh, sí. Después de nacer de nuevo, no puedo creer que No hiciera sabías eso. lo que hacías. Fue un domingo por la mañana. Yo era del diablo. Serví a Satanás por mucho tiempo, pero esa misma tenacidad que tenía por el diablo cuando nací de nuevo, la apliqué para servir a Dios. No lo digo con arrogancia ni orgullo. Me gusta servir a Dios. El Es un mismo honor. lugar donde fuiste lleno del Espíritu Santo. Me llamó El a mismo predicar. lugar donde Dios te llamó, te habló para predicar el Evangelio. Y si vives en la ciudad de Houma, Luisiana, se llama Terrebonne Full Gospel Temple. Quizás cambiaron el nombre? Praise Tabernacle o algo así. No es muy grande, pero fue maravilloso. Ahí fue donde prediqué mi primer mensaje. Recuerdo que cuando le dijiste al hermano Raifer, ya no me voy a enfermar más. ¿Lo recuerdas? Porque yo comencé a leer la Biblia. Y sabes, yo nunca aprendí a dudar y es hora que no lo hago. La duda es una forma de ateísmo. Tengo un libro llamado Yo nunca aprendí a dudar. Ese soy yo. Es un gran A la libro. gente le encanta y ha viajado por todo el mundo. Y cuando leí, Él tomó tu debilidad y cargó con tu enfermedad y por sus heridas fuiste sanado. Ahora debes entender, estando lleno del Espíritu Santo, me aferré a eso. Y pensé, vaya, es Dios hablándome. Si Él tomó mi enfermedad, ¿por qué habría de quererla? Si Él cargó con mi dolencia, ¿por qué debería tenerla? Y por sus heridas fui. Ahora, antes de enfermar, Él ya tenía una respuesta. Eso fue lo que vi. No lo habría entendido, pero eso se hizo a través del Espíritu Santo. Y de repente me dio poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para creer esto. Así que fue cuando llamé al hermano Riv. Le dije, oye, leí algo muy bueno. ¿Así, Jesse? Sí, así es. Y le dije, ya no me voy a enfermar más. No le digas eso a un cristiano maduro. Oye, muchacho, necesitas calmarte. Le dije, no, pero él dijo eso. Bueno, sé que él dijo eso, pero... Y ahí fue cuando interrumpí. Le dije, yo creo cada palabra. No niegues que él dijo eso porque le pones un pero. Eso es lo que él dijo. Y sé que él intentaba protegerme también. para que si me enfermaba, ya sabes, no quería que me sintiera desanimado. Pero me miré en ese espejo en el 104 de la calle Helu en Houma, Luisiana. Ese baño era tan Recuerdo pequeño eso. que podías sentarte en el inodoro y poner las manos en el lavabo al mismo tiempo. Y lo hacíamos. Era muy pequeño. Y te lo digo, era literalmente así de pequeño. no era hermoso. Sí, lo decoraste. Lo Amarillo, decoré en aquel era de entonces. este color. Hoy quizás no pensaría que era hermoso. Era un amarillo con detalles dorados, una especie de color mostaza cálido, y luego encontré esto, lo llamaban papel adhesivo, y recuerdo que era pegajoso, y lo pegué en la pantalla para que pareciera una cortina, en Y tonos siempre dorados. has tenido buenos gustos. Soy el ejemplo. Ya mezclaste los temas, pero siempre me ha gustado la decoración, solo pensé que se veía elegante. El Espíritu Santo te lo revelaba. A Jesse le gusta sacarme del tema. Estamos dialogando. diálogo. No es Lo un entiendo. monólogo. Y como les decía, tenía una bañera de hierro fundido, ¿sabes? Con sus patitas y todo. Pero no era del tamaño estándar. Era algo pequeña. Éramos pequeños en ese entonces. Y me llevas una buena ventaja. Eres más En grande fin. que yo. Pinté el exterior de esa bañera de hierro fundido, que era blanca cuando compramos la casa. Y la pinté de negro. Y creo que las patitas las puse Adelante. doradas. Ya que hablas de otras cosas, noto que tienes un bulto en la cara. ¿Qué es eso? Solo necesito corrector. Y tú lo necesitas justo aquí, por cierto. Me rindo. ¿Está bien? Sí, lo sé. Volvamos al ¿Era un Espíritu baño Santo. lindo? ¿Ves lo que hice? Era un baño lindo. Alabado sea Dios. Aunque sí estaba algo inclinado, de bajada, porque la casa tenía problemas de cimientos, lo cual puede ser otro segmento de esta sala de juntas. Y cuando fuiste al baño, hiciste así. La bañera era pesada, Es otra historia. especialmente cuando la llenabas de agua. Y mirándome al espejo decía, Jesse Duplantis, no te enfermarás más, Amén. porque Dios lo dijo. Él tomó mi enfermedad, y lo decía con mucha fuerza. Él cargó con mi dolencia. Por sus heridas fui sanado. Y antes de que pudiera decir más, empezaba a hablar en lenguas. El Espíritu Santo estaba sellando eso en mi cuerpo. Edificándose en tu santísima fe. Sí, orando en el Espíritu Santo.
lo estaba sancionando. Y quería hablar más español, pero no podía, porque mira, yo lo dije en la tierra y el Espíritu Santo lo dijo en el cielo y Dios lo registró. Alabado sea Déjame Dios. hacerte una pregunta. ¿Alguna vez me has visto enfermo y triste? ¿Desanimado, quebrado, arruinado, desesperado? No, y no me estoy jactando de eso. Y me decidí, ¿han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? Comencé a obtener gran poder al saber cómo creer en las Escrituras. No niego lo que sucede a mi alrededor. No hago eso. Eso es vivir en negación y hay problemas en este planeta, problemas en este mundo, pero cuando naces de nuevo. ¿Y dónde naciste de nuevo en la Biblia? Cuando Jesús sopló sobre los discípulos dijo, recibid el Espíritu Santo, la salvación. Cada vez que Dios sopla, insufló la vida en las fosas nasales de Adán y se convirtió en un espíritu, en un alma viviente. Mira, cada vez que Él respira, nota que cuando falleces, haces esto. Y Dios está aquí mismo. Recibe ese mismo aliento de vida en Él. Entonces empiezas a vivir como nunca lo habías imaginado. Yo recibí esto y descubrí, y lo digo sinceramente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, estando lleno del Espíritu Santo. Si no te metes en lo que llamo cuestiones doctrinales, tratando de convencer a alguien de algo que tú tienes, que nadie ha visto jamás, solo cree lo que Él dijo. Y que sea al pie de la letra. Unos dicen, sé que tiene parábolas, entiendo todas estas cosas, pero me refiero a tomarlo al pie de la letra. Y déjame mostrar el ámbito financiero. Esto realmente te ayudará. El Espíritu Santo me ha evitado estar en apuros financieros. ¿Cómo lo hace? Porque yo estaba leyendo en Marcos capítulo 4 lo de la siembra. Algunos 30, 60, algunos 100 por uno. Es un conocimiento revelado y yo diría, lo haré. Y luego dicen, bueno, no puedes tener eso. Pero Jesús dijo, todo lo puedo en Cristo. Yo solo cité la Escritura, tratando de convencerme de que eso es verdad. Lo que pasa es que has recibido al Espíritu Santo y lo crees. ¿Sabes a lo que me refiero? Era tan fuerte. Después de un tiempo no aceptaba un no por respuesta. Esto fue al principio de mi salvación y se fortalece cada día. Así que Dios me dio esa declaración. Cree lo increíble, recibe lo imposible, porque es factible. Y si creo por algo, y déjenme decirles, cuesta millones al mes. Ojalá fuera $1 millón al mes. Sería una bendición de Dios. Hablamos de millones. Se necesita gente como ustedes que apoyan este ministerio como socios. Katy y yo también aportamos. Simplemente lo hacemos. Y lo que sucede es que, ¿es difícil creer así? No. ¿Por qué? El Espíritu Santo. A veces no sé qué decir, así que dejo que Él hable. Algunos de ustedes se asustarán con esto, pero quiero saber lo que Él está diciendo. Este es Jesse hablando con el Espíritu, y estoy orando en el Espíritu Santo, en mi espíritu, pero de repente me escucho hablar no me importa si lo creen o no, me escucho hablar en lenguas, pero con mi oído en español. Sí, Dios. Lo que llamo mi lenguaje natural, y es la cosa más maravillosa. La interpretación de lo que dice. Sí, es lo más maravilloso, es una gran bendición, y después de un tiempo te abre por completo. La Biblia dice que el Espíritu Santo solo dice lo que oye. Bueno, Correcto. ¿a quién está escuchando Él? Dios Padre Correcto. y Amén. Dios Hijo. Ellos dicen lo correcto y el Espíritu Santo dice lo correcto. De eso se trata. De repente ocurren milagros. Amén. Pablo lo dijo. La gente dice que eso no es para hoy. Les diré una cosa, he tenido muchos milagros en este ministerio. Si les contara, no lo creerían porque son tan especiales. Es porque intentan razonarlo. El intelecto natural no funciona así. Eso se logra mediante el poder del Espíritu Santo y es una gran bendición del Señor. Katy, ¿tienes un testimonio? Los tengo. Adelante. Tengo muy buenos testimonios. El primero dice, gracias a Dios por ustedes. Soy su socio desde 2021. ¿No es genial? Aprecio Gracias. a los socios. Ya que lo mencionas, déjame hablar del tema por un segundo. Les diré algo. Su fiel apoyo financiero ha sido tan generoso. No podríamos avanzar sin ustedes. Si desean ser socios, y espero que así sea, el 100%, escuchen, el 100% va al evangelismo mundial. No tenemos deudas aquí. Si desean ser un socio, le pido al Señor por cada $1 dado al ministerio que me dé un alma para el reino. Ven aquí, ven aquí. Si me das $1,000, conseguiré que 1,000 personas se salven en una semana.
Y puedo hacerlo a través de las redes sociales. Es una de las cosas más asombrosas, te lo digo, eso es lo que hago. Y si deseas ser un socio, haz clic en nuestro sitio web. Hay un botón de donar que puedes presionar. Y si no quieres hacerlo, no lo hagas. Pero si es tu voluntad, hazlo. Entonces, la unción de aumento que está sobre mí y sobre Katy vendrá sobre ti. Porque ahora estás entrando en un pacto de conexión. ¿Lo ves? Puedes usar PayPal. A la gente le gusta. Alabado sea Dios. Sí. Puedes enviar un mensaje de texto para hacer una donación única o una recurrente. A Katy le gusta lo siguiente. Puedes ir a nuestra aplicación gratuita JDM y seleccionar la donación que deseas. O puedes, al estilo de Jesse, enviar un cheque por correo postal. Siempre lo dices, Katy, escribe un cheque y yo Soy lo de la enviaré. vieja escuela. Y por eso yo espero que tú también lo hagas. Y nada de eso viene a mí. Este ministerio o mi persona no estamos en bancarrota. Nada de esas cosas. ¿Y sabes por qué? ¿Has recibido al Espíritu Santo desde que creíste? El Espíritu Santo abrió mi mente a las finanzas. Me mostró el camino. Todo tipo de bendiciones. Y luego, todas las promesas son sí y amén. Lo que significa sí y así sea. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y luego, no solo saberlo, sino estar lleno de ello Sí. para poder transmitirlo. Sabes, Jesse, eso me recuerda a nuestro tema de este año. Crea tu mundo y camina en él. La palabra de Dios, más el Amén. Espíritu Santo soplando sobre la palabra de Dios, te da esa fuerza y esa unción. Puedes leerlo antes de terminar. Sandra dice, amo su honestidad y que nunca han tenido un déficit financiero o un escándalo en el ministerio. Son santos, saludables y prósperos. Los he visitado. Me gusta. Santo, sano y próspero. Suena a sermón y melodía. Dice, los he visitado en el servicio y puedo comprobar todo lo que se dice. Ustedes tienen un buen nombre y buena gente con un discernimiento espiritual agudo y sentido común. Ella nota esto en nosotros. Gracias, Sandra. Es algo muy amable de tu parte. Realmente lo apreciamos mucho. Este me bendijo muchísimo. Es de YouTube, dice. La primera vez que vi al hermano Jesse en persona fue en Memphis, Tennessee. Memphis. Literal. Acababa de salir por la puerta del hospital y fui directo a escucharlo. Tenía mangueras de succión saliendo de mi nariz y el succionador frente a mí, y sus ojos bajaron hacia ellos por una fracción de segundo. Me preguntó, ¿es el Señor tu pastor? Le dije, sí. Él dice, entonces nada te faltará. Lo he visto 2 veces desde entonces, y es como un mentor para mí. He pasado años escuchando sus enseñanzas y no estaría tan cerca de Dios como lo estoy sin Él. Gracias por ser tan sabio. ¿Te gustó? Es muy amable de su parte que lo pienses. Gracias, me llega al corazón. Tengo Uno uno más más. aquí. Tammy dice, hola Jesse y Katy. Le agradezco a Dios cada día por el ministerio JDM. Aplico lo que aprendo de sus enseñanzas y las he compartido con mi hija. Sara no se cansa de ver todos los videos en YouTube. Los repite una y otra vez. Es algo bueno para ella. Y continúa diciendo, ella y yo sabemos que hemos conectado con el ministerio correcto y sentimos que fuimos guiadas por el mismísimo Dios. Otro testimonio para compartir. Durante los últimos meses me han estado haciendo un trabajo dental importante. Aunque tengo seguro dental, sabía que tendría que saldar miles de dólares de copago. Esta semana, cuando terminaron todos los procedimientos, fui a pagar mi cuenta y descubrí que tenía un saldo a favor de varios cientos de dólares. Gloria a Dios. Es fiel en todo. Es un gran testimonio. Dios lo hace posible. Es un proveedor en todo sentido. Espero que lo hayan disfrutado hoy y que sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando alguien diga, eso no es para hoy, respondan con un sí, lo es. Sí, Jesús es el amén. mismo ayer, hoy y siempre. No lo compliquen, solo créanlo y vean a Dios hacer un milagro en sus vidas. Y si te encuentras con alguien que ama al Señor, pregúntale, ¿has recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Y te diré algo, eso lo cambiará todo, porque lo que hace es darte el poder para producir lo que la Biblia dice que puedes producir, lo que puedes recibir espiritual, física y financieramente en cada área. Es un regalo que les pertenece y también Así a sus es. hijos y a los hijos de sus hijos. Gracias por vernos hoy. Y una vez más, gracias, socios, por ayudarnos a predicar este glorioso evangelio. Estamos alcanzando a la gente, cambiando vidas, un alma a la vez. Los amamos. Nos vemos en el próximo segmento. Que Dios los bendiga. Este material multimedia está protegido por los derechos de autor del Ministerio de Jesse Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este material multimedia, imágenes o cuentas sin el consentimiento del Ministerio de Jesse Duplantis está estrictamente prohibido.